Bueno, saludos a todos una vez más. Como probablemente ven, estamos en un directo barra video de Maya Record. Como dice el título, voy a hacer los 100 Challenge del evento actual. Demasiadas palabras, así que solo le diré 100 Challenge. Demasiadas palabras diferentes para traducir eso. Voy a buscar en algún momento cuál es la traducción literal. En fin. Me acaba de salir una actualización de una cosa que no debería salirme. Creo. En fin. Sí, bueno, seguro lo escucharon ahí. Bueno, para no alargar más esto, vamos a ir directamente al 1. Ya saben cómo es esto. Son challenges largos. Creo que voy a llevar mi equipo de siempre. Creo que este no es mi equipo de siempre. Se supone que es este, ¿no? Sí. Wow, hace un montón de tiempo que no hago esto. Sí, hasta yo tengo otro slot de Madoka. Es una de las pocas mejoras que he podido conseguir. Ok, vamos a ver. A ver, ¿qué es? Quiero ver una cosa. Pues que no sé si prefiero una pasiva o una activa, la verdad. Tal vez otra de mito. Creo que tengo otra. Sí, voy a llevar otra de mito y ya está. Porque Madoka está de soporte, entonces realmente me conviene más eso, me parece. Otra de mito que justo hace, creo que ayer mismo la terminé de subir. Ahí está. Genial. Me pregunto si alguien entrará al directo. Es una buena pregunta. Bueno, ya estamos casi. Sí, me había olvidado totalmente de abrir el chat en mi celular, pero ya está. Ya, ahora sí. Sí, creo que no voy a cambiar nada más. Vamos así. Este equipo me gusta. Bien, al menos no hay ninguna aqua, según pude ver rápidamente ahí. Así que al menos Nemu estará bien. Por ahora. 6 oleadas, ok. No me acuerdo cuál es el mínimo. 30. 30. Así que 30. Muy bien. Creo que está bien así. Creo que estos discos están no mal. Me olvidé de poner la música. Perdón por eso. Sí, me acabo de acordar de eso. Me acabo de dar cuenta que ya está, sí, ahora sí. Ya está. Tal vez es porque me acabo de despertar, no lo sé. Pero bueno. Bueno, hace tanto tiempo que no hago estos challenge que estoy bastante fuera de práctica y no sé si me vaya a salir muy bien. A ver. Así. Acuérdate, 30. No debería demorarme más de 5 turnos en cada oleada. No debería. Aunque a veces la primera es un poco fastidiosa. Hay mucha gente que repite esto varias veces para tener cada vez un mejor... ¿Cómo se diría? Un mejor ranking, un mejor... No, bueno, ni siquiera creo, no sé si hay ranking de esto, pero bueno, me refería a... Intentan tener cada vez un mejor... récord, esa es la palabra, un mejor récord. Curiosamente, es el nombre del juego. Está incluido en el nombre del juego, pero no me acordaba de eso, de la palabra récord. O sea, disminuir la cantidad de turnos que se demoran. A mí no me gusta hacer eso. Yo soy de... Ya me lo pasé, listo.
Por eso tampoco me gusta mucho hacer míticas más en WoW, supongo. Genial. Los discos están bastante bien, la verdad. En la siguiente oleada tal vez entro directamente y les pego algún doppel. Ok. Te voy a pegar a ti. Sí, me daba un poquito de miedo que estuviera tan cargado su MP, su barra de MP, pero está bien así. Ya está. Bueno, como vemos, me voy a demorar 7 turnos en la primera. Y tenía que haberme demorado solo 5, así que me he pasado por 2, así que tratemos de que salga bien. Hacer rápido las otras. Vamos a ver esta. Solo es mi dama, ok. Así que lo que voy a hacer es pegarle con Nemu. Voy a hacer eso. Voy a pegarle con el doppel de Nemu. Voy a usar 2 discos de Madoka. Y el doppel de Nemu. Bien, ok, ahora tengo buff de ataque durante 3 turnos. Bueno, ese turno ya creo que pasó. Ok, ahora podría usar el de Tokanemu. Sí, podría hacer eso en realidad. Sí, voy a usarlo. Pero primero voy a hacer esto para cargar esto. Y ahora, aquí. Ah, no, ni siquiera seleccioné a quien quería pegarle. Ahora que me doy cuenta. Ok, todavía tengo un turno más de buff de ataque. Genial. La música suena muy bajita. Ok. ¿Podría tirar el de Madoka ahorita? Sí, voy a hacer eso. Voy a tirar el de Madoka, la verdad. 1, 2... Sí. Y ahora tiro el de Madoka. Obviamente no espero matarlas, pero... Bueno. También es para cargar un poco de MP. Bien. En NA me daba un poquito de miedo cuando me pegaba Sayuki, pero pues solo en los X-Challenge, cuando eran difíciles. Eso, difícil que es eso. No, sí, voy a hacer esto. Lo decía más que nada porque ahora todo se siente más fácil. Claro, ahora seguro por decir esto pierdo, pero creo que en general todo está más fácil, todos los challenges en general. Bien, genial. Estas, la oleada 2, 3 y 4 creo que las hemos pasado rapidísimo. Me parece muy bien. Y ni siquiera he activado nada. O sea, no he usado nada de esto. Vamos a usar esto porque... Pues bueno, vamos a usarlo. En este supongo que me voy a demorar un poquito más porque voy a cargar de nuevo todo. Pero... no creo que sea necesario siquiera.
Recordemos también que este es el primero recién. Los siguientes tienen más oleadas y todo eso. Podría tirar el doppel de Nemo ahorita. Y luego tirar... Sí, voy a tirar el doppel de Nemo ahora. Pues sí, voy a hacer eso. Creo que fijo las mato. Creo que fijo la mato. Luego... vamos a hacerlo así. Ah, no, pero el doppel de Nemo al final. El doppel de Nemo al final. Vamos a hacer así. A ver. Ah, sí. Ahí. Ya está. ¿Cuánto habrá sacado Madoka, verdad? Es que quería tirar su magia, pero creo que voy a terminar tirando el doppel de Iroha en la última oleada en vez del de Madoka. Prefería el de Madoka que el de Iroha, pero bueno. Sí, no, va a ser el de... Bueno, tendré que tirar los tres porque... no sé por qué pensaba que seguía teniendo el de Nemo. En mi mente lo tenía. Bueno, ahora vamos a meter un montón de cosas. ¿Tengo seleccionador Ico? Sí. Vamos a quitarte ese escudo. Adiós, escudo. Ahora vamos a usar todas estas cosas para, entre comillas, asegurarme de matarlas a las dos. Ah, no había visto que Hikaru también tenía eso. Buah. Se lo hubiera quitado a Hikaru. No me di cuenta, sinceramente. Pero bueno, ya da igual. Ya no importa. Seguiré con buff de... Claro, tengo el buff de Nemu. Prefiero hacerlo así, supongo. Sí, prefiero aprovecharme del buff de MP, supongo, que el de ataque. Y bueno, y de reducción de defensa, que les voy a meter. Ya, bueno, creo que te mueres. Creo que se muere. Aunque no sean los doppels más potentes estos dos, de Madoka y de Iroha, siguen siendo doppels. Bueno, el de Madoka no era doppel, pero bueno, saben a qué me estoy refiriendo. Bueno, 14. Ha estado bien, creo, ha estado bien. Seguro hay otras personas que lo hacen súper rapidísimo, en muchos menos turnos, pero a mí me gusta así, me gusta ir así. Y siento confianza yendo con este equipo. No lo cambio desde hace mucho. Ok, vamos al siguiente, al segundo. Ok, aquí sí hay todos los elementos y Nemo está en peligro. Ok, no, pero sí. En realidad sí. Al inicio, cuando empezaba a hacer estos 100 Challenge, cuando se me hacía más difícil, porque pues recién iba empezando en el servidor japonés, ¿cómo decirlo? Nemo se me moría cada rato. Y tal vez pase ahora. Se moría todos los turnos y la tenía que revivir a cada rato con Iroha. Uy, tiene Survive. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Y esto dura algunos turnos o qué? 3 turnos dura, ¿eh? Puedo esperar a quitártelo. Puedo esperar. No. No, bueno, sí, mejor sí. Vamos así. Y en el anterior no usé ni una vez el Draw Axele de Madoka. No sé si así se llame, pero no lo usé ni una vez. Ah, mira, ahora sí lo voy a usar. Ah, no me había fijado que Nemo era débil. Sí, no me había fijado, sinceramente. No me había dado cuenta. Curiosamente. Pero vamos a hacerlo así. A ver, estos son 6 oleadas. No me fijé cuántos turnos tengo mínimo. Ahora solo con 3 estrellas. Aunque aviso que a mí no me importan mucho las estrellas. Si puedo, bien. Y si no, también. 40 es el mínimo. Entonces... 6 turnos cada uno y me sobran 4. Ok,
6 por 6, 36 y todo eso, ¿no? A ver. Pues ya no hay redraw. Voy a usar... Creo que era este de aquí, para curar a Nemu. Mientras más pronto lo use, mejor. Sinceramente, mientras más pronto, mejor. Ya, ninguno de los discos me gusta realmente. Estos discos no me animan mucho, pero bueno. Creo que pues lo voy a hacer más o menos como en el anterior. O sea, tampoco es que sea algo súper planeado, pero en la primera oleada como que cargo bastante el MP. Y luego intento tirar todos los... en el anterior me salieron discos mucho mejores, como podemos ver. Nemu se va a morir, pero como ya dije, pues está más o menos, ya estoy más o menos acostumbrado a eso. Oh, no me había fijado que ya iba a tirar ya casi va a tirar magia. Sí, en este turno va a tirar su magia si no hago algo interesante. Pues me da igual, voy a usar esto. Y que tire su magia nomás. Que tira tu magia nomás. Creo que es en área. La verdad no estoy 100% seguro. No va a tirar magia ahora. Pues mira. Qué desperdicio de memoria de Mito. Qué desperdicio. Ahora sí la va a tirar. Y... fijo se va a morir Nemu, pero bueno. Creo que sí, creo que es fijo que muere. Bueno, vamos a hacer esto. Para revivirla. Que por qué no he curado a Nemu con el Connect de Madoka. Es una excelente pregunta. Porque, no sé, como que prefiero... es single target, ok. Pensaba que era en área. Es que creo que nunca he usado la magia de Leila, o Reira, como quieran llamarle. No, nunca lo había hecho, así que es como... Como que no, ni me había fijado. La he usado, pero no he usado su magia. Listo. Bien, 7 turnos, uno más de lo que quería. Como dije antes, lo mínimo era 6 turnos. Bueno, en realidad 6 turnos cada oleada y 4 turnos sobrantes, si no mal recuerdo. Ok, y ahora son full aqua. Bueno, vamos a usar el doppel de Tokanemo. Sí, voy a usar eso. Creo que las mato, me parece. Y si no, pues ojalá sí. No, ya bueno, hablando en serio. Asumo que sí. Vamos a ir así. Bien, sí se murieron. Está Mami y solo está Mami, genial. Voy a usar el doppel de Nemu en esta. Sí, voy a usar el doppel de Nemu solo. Aunque no voy a cargar nada de... Es que esto no me sirve prácticamente para nada en realidad. Bueno, puedo hacer así. Luego así. Y luego usar el doppel de Nemu. Sé que no es lo más eficiente, pero... Pero no sé, trato siempre de sacar todo el MP posible. Ok.
Muy bien. Aquí sería genial tener el doppel de Tokanemo, pero bueno, no lo tengo. Vamos a usar esto por si acaso. Y vamos a usar el doppel de Madoka. Ahora... Y... A ti. Sí, creo que a ti. Creo que eso sería lo mejor. Ojalá tuvieras vertical. Tokanemo. Ojalá tuvieras vertical. En fin. Como cuando no hay absolutamente nadie en el chat. Y de alguna manera puedo hablar todo el rato. Ya, es una super mala hora para hacer el directo, pero a mí me gusta así. ¿Qué has hecho? Eso siempre me parece súper peligroso. Ese ataque de Rico. Ya tenemos de nuevo la memoria de Mito. Genial. Ok. Oh, bien, vertical. Entonces vamos a pegarle a Rico. Y vamos a hacer así. Ey. Ahí está. Genial. Sinceramente esperaba que se muriera Momoko. Sinceramente lo esperaba. Pero bueno, como le metí Dazzle barra Bewitch a las 3, pues genial, ¿no? Genial. Ninguna me pegó. Simplemente perdí un turno, por así decirlo. Bueno, ahora sí quiero que te mueras. Ah, pero tú tienes... Lo que va a pasar aquí es que... Bueno, da igual, supongo. Quiero matarla de una vez. Sí, ya sabía. Un golpe y luego me va a esquivar los dos Madoka Senpai. Ya lo sabía. Pero bueno, quería matar fijo a Momoko y tal vez no la mataba de un golpe. Por eso me daba miedo seleccionar a Rico directamente. Si no pasa nada diferente, ni nada excepcional, gracioso, lo que voy a hacer es que mi miniatura sea... La miniatura del video va a ser Nemo sobreviviendo. Sí, va a ser eso. Creo. Ok, a ver... Bueno, ahora sí voy a curar a Nemo. Aunque más lo hice para ganar MP que para curar, realmente. Como pueden ver, es obvio que en este caso voy bastante más lento por los discos. Pero bueno, no siempre se pueden tener discos tan buenos como en el anterior, ¿no? Aunque hubiera preferido tener esos discos en el tercero. El tercero que aún no vemos. ¿Te mueres? Genial, te moriste. Ok, pues... A ver cuántos turnos me demoro en matarte. Estás aguantando demasiado, ¿eh? Tal vez tiro el doppel de Nemo ahorita. Bueno, no debería. Buah, es que... Bueno, sí, es que este turno va a estar perdido porque no... Bueno, sí, también le puedo quitar el... Ya no puedo tirar el doppel de Nemo. Pero puedo tirar el doppel de Iroha y revivir a Nemo, quitándole... No sé para qué hice esto si iba a tirar el doppel de... Ay, no era necesario. No era necesario para nada quitarle el buff. Ya lo sé. Sí, voy a tirar magia, pero bueno. Bueno, doppel. Bueno, a ver.
Bueno, vamos a hacer esto, sí. Sí, ya sé que no voy a cargar nada. Pero bueno. Ya me acabo de dar cuenta que era innecesario tirar esto. Pero antes le estaba bajando muchísimo menos vida a Madoka Senpai. Por eso lo hice. Pensaba que le iba a bajar mucho menos, pero no. En fin. Voy a tirar el doppel de Madoka ahora. Sí, yo creo que sí voy a tirar el doppel de Madoka. Sí, voy a hacer eso. Creo que es lo más útil. Más o menos. Tampoco tanto. No se van a morir, obviamente, pero bueno, mi escudo... El escudo estará bien. Ya, les bajé bastante menos de lo que esperaba, sinceramente. Y ahora está pegándome duro. Tiraría el de Tokanemo, pero es que... me lo quiero guardar para la última oleada, sinceramente. Por eso no lo tiro. Hubiera tirado el de ella, luego el de Madoka. Bueno, pero ya no puedo. Eso ya no puedo retroceder. Ok, a ver. No creo que me vayan a hacer nada con esto. Voy a usar esto. Probablemente me demore bastantes más turnos por no tirar el doppel de Tokanemo, pero prefiero guardármelo para el último. ¿Dónde está el daño aumentado de hermandad? Ok, no. Seguro que eso no existe. Creo que en Magia Record no hay daño aumentado por pegarle algo en específico, ¿no? Que no sea brujas, me refiero a personajes jugables. Y eso a veces le agrega más, no sé cómo. Le da más vida a algunos personajes. Me pica mi garganta justo ahora por alguna razón. Es como, en esta pelea está este enemigo y justo tengo este personaje que le hace más daño. Lo llevaré. Y de otra manera no lo llevarías a esa pelea en realidad. Sí, me está picando la garganta. Por alguna razón. Y Red no ha hecho nada hasta ahora. Obviamente ahora va a ser algo porque he matado a Ui, pero... Ok, el directo había muerto. Sí, el directo murió. Ahora tengo que descargarme 2 archivos para hacer el video. Qué incordiante. ¿Por qué me haces esto, internet? ¿Por qué me haces esto? Ya bueno, sinceramente ahorita ya me da igual. Y me ha fastidiado eso de que el internet se ha desconectado. Me ha molestado un montón. Me ha molestado bastante. Así que ya me da un poco igual esta pelea. Ya, el de Nemo hubiera sido mejor primero. Pero como dije, ya me da igual.
限界まで熱くメリークリアクリスマス。この一射が未来への道届ける。まだ希望に導いてストラーダ・テーロ。 No se murieron, qué bien, bueno. Bueno, una se va a morir fijo, pero la otra va a quedar viva y me va a fastidiar. Ya, no me acordaba que tenía seleccionada a Mitama. Ya bueno, a ver. Ya, obviamente no me vas a matar de ninguna manera, pero es un turno más. Es un turno más. No era lo que quería hacer, pero bueno, ya da igual. Y me sorprende que el juego no me haya desconectado, aunque bueno, no me salió que el internet se desconectó en realidad, simplemente OBS se desconectó, pero es básicamente lo mismo. Me imagino que fue por el internet, ¿no? O sea, no se va a desconectar por magia, el internet seguro se estuvo por ir. Bueno, ya está el segundo, quedaría el tercero. Miren, no hay Forest. Lo ideal sería llevar una Aqua, la verdad, pero voy a ir con Nemo como siempre. Me da curiosidad, ¿qué podría llevar? Bueno, la verdad es que no tengo mucho para llevar. Ustedes dos no. Yo también. No, es que la Nemo está bien, sinceramente. Ah, ups. Error mío. Me gusta llevar a Nemo, aunque tal vez muera ahora. Como suele pasar. En el de antes también pasó eso. 6 turnos también. 6 oleadas. Espero 50 turnos ahora, ok. A ver qué tal sale esto. Vamos a usar esto. Ok, muy bien. Estaba en Discord y recién me llegó la notificación. Pues qué timo, porque seguro porque lo que pasa es que te ha llegado la segunda notificación, supongo, porque se me cortó el directo hace 2 minutos y supongo que Twitch o lo que sea, o Discord mismo, o cualquier bot acaba de mandar la segunda notificación de que he rehecho el directo. Entonces la primera asumo que no te llegó simplemente. Porque eso es lo que ha pasado. Pero bueno, supongo que es bueno que haya pasado eso, de alguna manera, más o menos. En fin, tampoco pasa nada. Este es el tercer challenge ya, así que ya queda poco. Bueno, este es el más largo, como siempre. Voy a usar esto. Le estoy bajando a muy poco, pero bueno, en todos los intentos siempre en la primera oleada bajo nada, así que está bien. Tampoco me molesta. Aunque bueno, sigo enojado porque se me desconectó el directo. Me fastidia un montón que pase eso. Lo odio. Lo odio mucho. Y también odio que no me salgan más Axeles, pero bueno. En el primero me salían a cada rato Axeles. Que me salieron tantos que no usé ni una vez la memoria de Axel Draw de Madoka. Ni una vez la usé. En fin. Ya. Es verdad, con el Spirit Enhancement de Iroha podía limpiar eso, si no me equivoco. Se me olvidó. Es porque nunca uso Iroha, más que nada. Por eso se me ha olvidado. Creo que este me va a costar bastante más. Qué fastidio. Yo andaba buscando información sobre un juego porque salió algo nuevo y estaba
Bug. Ah, mira. Cosas nuevas, bug. Suele pasar. Suele pasar a veces. ¿Para hacer algo nuevo había información sobre eso o no había? Voy a curarte, Nemu. Sí, voy a curar a Nemu y ya está. Buah, en serio, me va a tirar su magia. Lo bueno es que single target, la de... Se me olvida que... Se me olvidó que no... No, en realidad pensaba que se lo iba a limpiar. Me olvidé, más bien me olvidé que ese connect no limpiaba, sino solo curaba. Eso es lo que pasó. Ay. Bueno, si mata a Nemo no me importa, sinceramente. Se me ha desconectado el internet de nuevo. ¿O no? A ver. Keroro, ¿me puedes decir si se desconectó el directo? En las páginas oficiales no, tuve que entrar a un Discord y resulta que pusieron nuevos efectos, pero simplemente les pusieron los iconos. Los buffs no están programados. Oh, ya veo. Se me va a desconectar el directo fijo, creo. Creo que fijo se me va a desconectar el directo. Así que no voy a hacer nada hasta que vea que no se va a desconectar. Se congeló un segundo. ¿Solo un segundo? ¿En serio? Voy a abrir un vídeo de YouTube a ver si es mi internet o es el programa este. No sé, voy a abrir... qué sé yo. Este vídeo que yo ya lo vi. Lo voy a silenciar. Pues el vídeo de YouTube funciona. O sea, puedo ver un vídeo... A ver, voy a mandarle a 1080p. Y sí, sí está funcionando. El vídeo de YouTube funciona. Así que no sé si es el OBS. Ok. Pero ya está. Bueno, no. O sea que no está bien todavía. Ahora está bien. Ay. ¿Cómo me molesta esto? Así no me dan ganas de jugar. Y ya me demoré 6 turnos. Y no le he bajado ni la mitad de la vida. Ah, se detuvo de nuevo. ¿En serio? Y ahora está bien. Es que ahorita debería estar bien, teóricamente. A ver. Esta parte la voy a tener que recordar. Qué pereza me da recordar cosas. A ver, ahorita ya debería estar bien. Técnicamente, teóricamente. Ok. Qué fastidioso. Bueno, ya tírame tu magia, mata a Nemo por favor y ya la review. Ya sabía que ibas a matar. Era, bueno, no era obvio porque a veces no hacen a veces no hacen cosas lógicas, sinceramente. Pero bueno, estaba esperando que la mate. Ahora vamos a revivirla. Y qué sé yo, esto. Lo único bueno de todo esto es que no se me desconecta el juego, porque si se me desconectara el juego ya sería muy molesto, muy terrible y fastidioso. Ya, eso sería lo peor del mundo, que se desconectara el juego. Como odio el wifi, en serio. Lo odio mucho. Y también estoy odiando esto porque me estoy demorando un montón de turnos.
A ver, ¿a quién le limpias? Ah, a Nemu, qué bien. Justo a la que no debería usar para pegar. Justo a ella se lo quitas. 破綻するかな。希望を信じて。ここからは継続して。 Ojalá eso no fuera aleatorio. Ojalá pudiera quitarle el debuff a quien yo quiera. Y Nemu se va a morir de nuevo. Ah, mira, no se murió ahora. Pero podría haberse muerto. 決めた。天才からのギフトだよ。行くよ。 Con el internet así no dan ganas de hacer directo. 終わり。おばあちゃん。 Esto pareciera como si... Oh, ya acabó todo. No, esa fue la primera oleada. Voy a tirar el doppel de Tokanemu. No, este no es. Es este. Quiero matarla. Quiero matarlas fijo. 特別にね。破綻するよ。 Aunque tal vez no las mato ahora que lo pienso. Pero ojalá sí. 溢れたその世界で Bueno, sí, con la memoria de que acabo de usar sí deberían morirse fijo. 限界まで熱き。メリークレアクリスマ Wow, eso no me lo esperaba. Yo diciendo que seguro si se mueren fijo, pero no. ス。ちゃちゃっとね。Voy a usar el de Madoka. 破綻するよ。私の中から出てきて。 El salto de vida, no de dificultad, el salto de vida de el segundo al tercero ha sido bastante. O sea, la vida que tienen ellas. あなたが主役だよ。 Hoy, por curiosidad, ¿qué juego era, Kero? これも Del que me estabas hablando. 会場です。春はあけぼの。はっ。やあ。 Bueno, puedo curar a Nemu. やってみる。 Un poquito al menos. いいかな。賢明だね。これ特別にね。 Y tengo hambre ahora. 力になりたいの。せーの。 Y se va a desconectar el internet de nuevo. さあ、プレゼント。もう一度。さらに。 Quisiera saber por qué pasa esto. 春はあけぼの。 Reconexión éxitos. やあ。 Starlight. Ah, nunca había escuchado de ese juego. Pero suena interesante. Voy a probar... Bueno, es que ahorita de nuevo supuestamente ya se reconectó. Buah, es que no sé. Ah, esto no me sirve de nada. 一緒だよ。いいかな。無に。 Bueno, ojalá 一人じゃないよ。 la mates, por favor, Nemo. 感謝感激雨あられ。動いたら止まらないよ。継続して。 Bien, bueno, ya está. Ok. Esta oleada no me gusta. Voy a matar a Yachio. 無に。 一緒だよ。定番だね。対となる僕が。 Creo que me puede fastidiar mucho Yachio, así que la voy a matar primero. Y es un juego de celular, computadora o algo así. Bueno, hay tantos tipos de juego. 天才からのギフトだよ。感謝感激雨あられ。ここからは。
めげない。譲れないものがあるの。続きおまけ。Estoy odiando mucho esta oleada. Ay, sí. Tú vas a cargar tu magia y me vas a hacer mucho daño. Eso es lo que va a ocurrir. 破綻するよ。いいかな。これあなたが主役だよ。行くよ。やった。続ける。終わり。食らうとたまんないよ。足りないの？おまけだ。 Bueno, al menos me pegaste las 3 veces tú, Mitsune. Es de celular y es de gacha. Ah, mira. Yo últimamente quiero jugar a muchos de esos juegos, pero como que intento no hacerlo. Intento no meterme en muchos de esos juegos. Porque al final, siendo sinceros, totalmente son juegos de full farmeo, ¿no? O sea, son juegos de básicamente farmear. Aunque igualmente voy a empezar a jugar uno que va a salir el 3 de junio, que me ha parecido muy interesante, pero eso, o sea, al final son juegos de farmeo. A ver, en muchos otros juegos también hay farmeo, pero en estos casi todo es farmear, excepto cuando ponen eventos y pues haces las peleas como esta, pero las haces una vez y ya está. O al menos en mi caso, yo no las repito 1000 veces. Como otras personas que pueden divertirse de esa manera, pero a mí no me gusta mucho eso. Entonces es eso. También juego Princess Connect, por ejemplo. Y ese es otro juego que es también full farmeo. Es que ahí ni siquiera juego. Aquí en Magia Record al menos juego, porque yo pienso qué discos voy a usar. Y controlo a los personajes. En Princess Connect es... Empieza la pelea y no hago nada. O sea... Está la opción de usar los poderes especiales cuando yo quiero, por así decirlo, pero... Como que... No... No hay mucha diferencia realmente. El farmeo es tan tedioso. Puedes darle skip a las batallas una vez que gastes... Ah, eso había en Illusion Connect, que yo estaba jugando, lo probé. Puede ser como si batallas en un minuto o menos. Sí, pero es que eso no me gusta. Yo por eso dejé Illusion Connect. Eso también hay en Princess Connect. Y trato de evitarlo. A menos que tengas sueño. Y quieras hacerlo rápido. Pero es que... Imagínate aquí en Magia Record que hubiera eso. En Illusion Connect lo hacías también con las estrellas. En Princess Connect es con unos tickets. Que tengo más de 1000 tickets. Porque trato de no usarlos. Pero bueno. Lo que estaba diciendo. Que no me gusta esa mecánica. O sea, es buena para ahorrar tiempo, para no aburrirte. Pero si en Magia Record hubiera eso, creo que le bajaría un montón a lo que a mí me gusta. A mí me gusta ver las peleas, aunque yo no las esté haciendo. O sea, a veces me quedo mirando la pelea y me parece divertido. Y pues por eso es lo que me hizo que ya no me gustara Illusion Connect. Obviamente tenía la opción de no skipear las peleas, pero es como una tontería que te den una facilidad de no usarla. Entonces, ok, de nuevo me va a tirar su magia y me va a hacer mucho daño. Ay, qué molesto. ¿Por qué no te mueres? Su casa. Y eso. Que no me gustaba poder hacer eso de skipear la pelea. Pero obviamente es... Bueno, a algunas personas seguro les gustará un montón esa mecánica. Pero entonces eso, como decía, hace que juegues aún menos. Volviendo al ejemplo de Princess Connect, que es lo que estoy jugando ahora, parte de Magia Record, pues es como... Yo no controlo a los personajes. Lo único que hago es farmear y equiparles ropa, armaduras, para mejorarlas. Y luego puedo skipear las peleas. Y es como... ¿Y entonces a qué hora juego? Me estoy demorando muchísimo. Pero creo que el mínimo de estrellas es 50, así que da igual.
O sea, no importa lo que me estoy demorando, pero es un fastidio esta pelea. Por esto y por el internet. Bueno, ya casi está. Ya casi está. Ya casi. Ay, espero que la siguiente sea un poco más rápida. Y eso, si hubiera esa mecánica de poder esquipear la pelea en Magia Record, no dejaría de jugarlo obviamente porque me gusta un montón el juego, pero es como que para mi gusto le quitaría mucho le quitaría mucho al juego, o sea, le quitaría el... Ya no me agradaría tanto poder hacer eso. Y vuelvo a decir, obviamente no estoy obligado a esquipear las peleas, pero que sería una tontería no hacerlo. Sería tonto no esquipear la pelea. Es como, pues, ahorro tiempo, ahorro batería del celular y no sé, ahorro de todo al hacer eso. Luego son los jefes y challenge que no puedes darle skip. Ah, bueno, sí, claro, en ¿cómo se llama esto? En Princess Connect al jefe final del evento tampoco le puedes dar skip, pero pues es una pelea de... Pero igual la haces en automático y ni la miras, porque como dije no puedes... ¿Cómo decirlo? No puedes... Ay, me va a tirar su magia y esta magia sí va a doler mucho. Pero bueno, hay juegos para todo el mundo, obviamente. Yo solo estaba comentando que a mí no me gusta mucho la mecánica de poder esquipear. Yo creo que en Magia Record, por ejemplo, hicieron lo correcto al poner el botón de repetir automáticamente, pero no poner skip, por ejemplo, porque podrían haber, en vez del botón de farmeo automático, haber puesto un botón de skip, de skipear. Y pues qué bien que no lo hicieron. O sea, yo no sé si la gente había estado pidiendo un botón de farmeo automático o no. Yo nunca vi a nadie pedirlo. Yo creo que todos estábamos entre comillas bien sin él en Magia Record. Nunca había nadie quejarse de eso, pero cuando lo pusieron pues fue, ah, qué bien, lo han puesto. Me va a tirar su magia, me va a doler un montón. Voy a usar la memoria de Mito para que no me mate. No sé si pone algún debuff. Así que... A ver, así. No. Bueno, sí. Pero sería así. Quiero tirar la magia de Nemo para matarla rápido. Ya tengo para tirar la magia, por fin. Ahora me mata a todas. Bueno, no debería. Habiendo usado la memoria de Mito no debería hacerme nada. Ya. Ahora voy a usar la... ¿Qué tienes puesto ahí? Te lo voy a quitar. Voy a usar la magia de Nemo, que sinceramente no sé si le va a... Voy a usar esto para, entre comillas, matarla fijo, aunque tal vez no ocurre. Tal vez no la mato. Para ser un jefe en automático debes ser un whale con muchos bonus. Ah, pues genial, la verdad. Aunque bueno, me acuerdo que en Magia Record para hacer un challenge en automático tenías que ser, wow, qué poderoso soy, puedo hacer un challenge en automático. Pero ahora pues yo hago los challenges normales en automático. Y los X challenges, como no me deja, pues no los hago en automático. Pero, o sea, no está la opción. Pero los de este evento, creo que perfectamente se podrían hacer en auto. Podrían perfectamente hacerse. A ver, quiero ver quién tiene más vida. Tú deberías tener menos. Ah, mira, pues tú tienes más vida. Qué curioso, cuando... Da igual. Simplemente hago esto para cargar un poquito la magia de Nemo. Y luego voy a tirar el doppel de Tokanemo.
Bien. Bueno, más o menos, porque me he bajado bastante. Ya. Vamos a tirar la magia. Bien, el doppel. Y... No, a ver. Primero... Esto. No. 1, 2... Y ahora sí. Y el juego lleva mucho tiempo existiendo, me refiero. Es que como dije no lo conozco, no lo conocía. Y pues hay tantos juegos. O sea, a cada rato sacan más y más gachas. Y eso está genial. Yo trato siempre que veo uno nuevo siempre que veo a alguien hablando de algún juego en Facebook, porque leo mucho Facebook, no publico, leo. Siempre que leo a alguien hablando de un juego, lo busco. O siempre que me sale una publicidad pues en el propio Facebook, a veces me sale publicidad. Ayer, por ejemplo, me enteré de un juego que va a salir el 3 de junio, que es el que mencioné antes. Y fue el que... Voy a ver quién tiene más vida. Y pues me enteré por publicidad de Facebook, así que a veces es buena la publicidad, supongo. 31.000. No, 24.000. Te pego a ti entonces. Con el de Nemo. Pero es la que tiene más vida, así que... Pues vamos así. También tiene una estadística de velocidad que determina quién ataca primero en cada carta. Ah, yo vi uno así ayer. Tal vez es el mismo. No, bueno, no lo creo. Lleva 2 años el celular y en japonés creo que 3. No creo que sea el mismo que vi ayer. Pero también había eso. Lo de que había velocidades. Oh, aunque bueno, no sé qué tantos juegos tengan esa estadística. Podría buscar cuál es el que... Podría buscarlo ahora, pero no sé si sea el mismo. Aunque tampoco importa mucho. No, espera, perdón. No, tú me acabas de decir el nombre hace un momento y no era el mismo. No era el mismo nombre, Starlight. No era el mismo nombre. Era otro juego. Pero eso, tenía eso de estadística de velocidad. Me gustaría poder tener a Elisa. Elisa, sí, este es Elisa, es que Elisa. A veces me confundo. A Elisa. Me gusta cómo ataca. Y eso es el PvP horrible. Bueno. Tal vez para algunos es más emocionante. Porque en Mega Record sería interesante eso. O sea, habiéndolo implementado desde un inicio. Ahorita si lo metieran sería horrible porque, o sea, ya la gente está acostumbrada a una cosa. Pero sería interesante eso de las velocidades. Bueno, ya está. Por fin. Y bueno, saqué las 3 estrellas en todo, pero igual me muero un montón en este último. Ah, un ticket, es verdad. Ya ni me acordaba que me daban un suculento ticket. 14, 24, 32. Con el mismo equipo siempre. Pero fue un fastidio horrible, en serio. Qué horrible fue esto. El último lo odié. Pero más que nada por el... Lo he odiado por... ¿Por qué lo odié? Porque se me desconecta el internet y se me iba a desconectar varias veces. En serio, odié mucho eso. Quiero ver cuál es el título nuevo. No creo que pongan... No creo que sea diferente, pero... Pues vamos a mirarlo. No, es igualito. Este es el evento actual, si no me equivoco. Sí, este es el mismo. Sí, es el... Qué triste. En serio, qué decepcionante es esto de que te den el mismo título visualmente. Pero bueno, al menos te dan algo, supongo. Oh Dios, el maravilloso ese ticket. Sí, pues mejor fueron los tres packs de 25 Magia Stones que dieron aquí por hacer. O sea, me han dado 75. Me han dado el equivalente a 3 tickets en la misión.
y un ticket, o sea, 4 tickets entre comillas, ¿no? Es como 4 tiros de uno. Tengo pocos personajes rotos y debo de aumentar mi velocidad e impedir que el rival la suba. Y entre tanto, remover buff y cartas rápidas F. Oh Dios, ah, claro, no había leído eso antes, perdón. La verdad es que me he quedado cansado. Iba a ser las peleas de historia en este directo, pero entre que se me desconecta el internet y que la última oleada fue tan larga, el último challenge fue tan largo, sinceramente ya no los quiero hacer. Ya lo haré después, supongo. Ay, qué bien, alguien me empezó a seguir. Alan Nep. Ah, parece que es una persona que ha empezado a jugar recién, pero que tiene sus... Al menos pone los 6 supports, no como otras personas que no ponen nada. Por ejemplo, creo que esta persona de aquí, por aquí hay uno, creo que es este. Este solo tiene uno. Ah, ok, pues ya los no, no eras tú. ¿Quién era? ¿Era este de aquí? Ah, aquí está, es este de aquí. Esta persona de aquí tiene, o sea, es nivel 103, es 36 en layers de mirrors, pero solo pone a Madoka Senpai aquí. Y ni siquiera pone la memoria de evento. Ah, bueno, perdón, sí está la memoria de evento. No vi el bonus, pero sí, o sea, solamente pone una. Aunque es verdad que casi todo el mundo usa full all, nada más. O sea, yo también uso casi siempre all, a menos de que quiera hacer como un poco de variedad en las peleas. Pues me parece mal que no ponga todas. Que no ponga todas, pero bueno. Creo que me faltaba solo hacer mirrors, pero tampoco los voy a hacer porque de verdad me he quedado cansado. Sí, me quedé cansado. Y eso lo haré después. Todavía quedan como 6 horas antes del reseteo de misiones. Bueno, Keroro, pues yo creo que terminaré ahora el directo y muchas gracias por haber estado. Una pregunta. Tú dices que te salió la notificación en Discord, ¿no? Yo hago lo que sale en Discord. Creo que son 3 notificaciones, aunque bueno. Una es sin el... Una no notifica realmente. Una es la de Facebook, porque yo tengo puesto para que salga todo lo de Facebook en el Discord. Yo solo uso el all si hay bonus. Ah, entiendo. Bueno, sí. A ver, es que hay muy pocas situaciones en las que no vas a buscar un bonus. Supongo que, por ejemplo, en la pelea en los eventos de entrenamiento ahí no necesitas bonus, pero esa es una de las pocas excepciones, porque casi siempre hay bonus que necesitas usar. Normalmente usas los otros support. Oh, wow, genial. Yo casi siempre uso el OLE realmente. Y solamente uso los otros cuando no... Cuando quiero variar un poco los supports, porque en el OL siempre están los mismos. O sea, siempre están los mismos personajes. Pero bueno, eso, cada persona tiene su forma de jugar. Y bueno, lo que te estaba preguntando del Discord, más que nada es por curiosidad. La publicación de Facebook no cuenta, entonces yo tengo para que se publique automáticamente, si no me equivoco, cuando empieza el directo. O sea, cuando empiece el directo debería salir una publicación que dice, hey, acabo de empezar el directo, o algo así. Que no sé si sea muy instantáneo o no. Pero aparte tengo otra que yo hago antes de empezar el directo. Antes de empezar el directo yo pongo una foto y pongo, hey, el directo está por empezar. En el canal que se llama Almirante, ahí siempre pongo, voy a empezar, y pongo el everyone, y teóricamente debería salir eso. O sea, debería avisar antes o sea, yo hago eso unos 5 minutos antes de empezar el directo. ¿Cuál es la que te llega a ti? Esa era mi pregunta. ¿La que pongo yo mismo o la que aparece automáticamente por un bot? Porque hay un bot que lo pone. El bot M6. Y qué bien que ahora ya no se me desconecte el directo, pero ahorita ya no estoy haciendo nada. Como odio que pase eso, que cuando ya no hago nada se me arregla. Incordiante.
Bueno, esperaré comprando estas cosas mientras espero la respuesta. ここのアイテムは私の真心でいっぱい。さあ、ご希望の品を教えてちょうだい。Qué bien que la música no tiene copyright. A ver, es que las notificaciones de Discord solo me salen si estoy en la app y las notificaciones de Twitch en silenciosas por la configuración que tengo. Ah, ya veo. Fue la del bot. Ah, ya entiendo. O sea que las de Discord solo te salen si estás en Discord. Ok. No, solo era por curiosidad. Porque tenía, o sea, en mi cabeza a veces pienso que, por ejemplo, la que yo pongo, tal vez no le sale, y la del bot sí o algo así. Pero no, entonces era porque no estabas en Discord, supongo yo. Solo era para saber eso. Por curiosidad y ya está. Bueno, entonces simplemente seguiría haciendo. Es que si no le salía a los demás la que yo pongo automáticamente, pues dejaría de ponerla. Porque aunque es súper fácil porque solo le tomo una foto a mi publicación de Facebook y la pego en Discord, pues igual es un poco, o sea, pierdo unos segundos. En fin, bueno, eso era. Muchas gracias por la respuesta. Y bueno, ahora sí voy a proceder a terminar el directo, pues, por hoy, porque ya me quedé cansado por culpa del internet, por culpa del wifi. Odio el wifi, pero también odio que llamar a gente para que lo arregle, supongo. Es que si no las tengo así me pueden hacer notificaciones en medio de un juego. No me ha pasado, pero entiendo. Creo que a mí nunca me ha salido una notificación mientras estoy jugando. Aunque sí mientras estoy viendo videos. Eso sí. No, pero entiendo. Solo era por curiosidad. Que cada uno tiene su celular como quiere. Bueno, ahora sí. Nos vemos, Keroro. Muchas gracias por haber estado, porque como ves, fuiste el único que entró y que habló, porque aquí pone que hay 4 espectadores, pero bueno. Cuídate y ojalá nos vemos pronto en otro directo. Hasta otro momento en el tiempo. Y ojalá sin... Ah, se está desconectando de nuevo el internet. Bueno, aprovecho y me voy.